Vamos a jugar un par de rondas para ver cómo se desarrolla la partida. Una vez colocado el setup, como comentamos al principio, también cogemos las 8 primeras cartas de nuestro mazo, así comenzaríamos el setup, comenzaría la partida. Las rondas se dividen en 4 pasos. El primer paso sería el de revelación de cartas de estrago. Revelamos una de cada mazo y las llevamos a cabo. Bien, lo primero que vamos a hacer es resolver las cartas que no sean de llama por orden de letra. En este caso hemos revelado 2 cartas, letra B y letra D. Primero resolveríamos la de la letra B, que nos dice, como explicamos antes, que de nuestra mano debemos... Perdón, de nuestra mano no, en este caso es de nuestra pila de descarte, debemos de eliminar del juego una carta al azar o 2 que nosotros decidamos. Como acabamos de comenzar y no tenemos todavía ninguna carta en la pila de descarte, esta carta se iría sin ningún efecto. La siguiente carta en orden alfabético sería la D. Esta carta es la de vientos calurosos y nos dice que todas las llamas avanzan una posición. Bueno, pues la ejecutamos. Todas las llamas avanzarían una posición el track. Una vez hecho esto, habríamos resuelto la primera fase. La segunda fase nos dice movimiento de elementos. Lo que implica es el movimiento de las llamas que haya en juego. En este caso hay 2, avanzarían cada una posición. La tercera fase es la de refuerzo de nuestra mano. En esta fase robaríamos 3 cartas de nuestro mazo. Si nos quedáramos sin cartas en el mazo, lo que haríamos sería barajar la pila de descartes y una vez barajada eliminaríamos o bien 2 cartas que nosotros decidiéramos o 2 cartas al azar, o una carta al azar, perdón. Bien, una vez terminada la fase de refuerzo, vendría la fase cuarta, la de defensa. Es en el momento en el que nosotros podemos jugar cartas de nuestra mano. Pues en ese caso decidiríamos, revisando nuestra mano, empezar a colocar cartas de fuente. Colocamos esta, por ejemplo, que nos dice que tiene un coste 2, pues pagamos con 1 y 2 cartas y la podemos colocar. Seguimos jugando, decimos, por ejemplo, que queremos jugar esta carta, ¿vale? Esta carta, recordar que lo que hacía es eliminar una de las cartas de fuego. Bueno, pues la jugamos pagando 1 y decidimos eliminar esta carta. La llevamos a su zona y esta a la pila de descarte. Si queremos seguir jugando, podemos hacerlo. Podemos colocar esta carta aquí, ¿vale? Es una carta de fuente de fuerza 4, nos cuesta 3, pues pagamos 1, 2 y 3. Bien, pues pagando esas 3, decidimos que ya no vamos a seguir jugando. En ese momento terminaría la primera ronda. La segunda ronda comienza de nuevo. Revelación de cartas de estrago. Las revelamos una a una. Una vez reveladas, pasamos a la fase de resolución. Por orden alfabético resolveríamos estas cartas. La carta de desertización, que lleva la letra A, que esta vez sí nos dice que o eliminamos una carta al azar de nuestra mano o 2 que nosotros elijamos. Como tenemos 2, vamos a eliminar una al azar. Bueno, barajamos y eliminamos una. La segunda, que es la de la letra C, la resolvemos también. Bien, y antes de resolverla, podemos ejecutar esta carta, la del erizo. Recordad que era la única carta que podíamos jugar en el turno del rival. Decidimos que esta carta, jugando la del erizo, que tiene coste 0, no se juegue, se elimine del juego. Bien, pues la eliminamos y no se ejecutaría. Y en este caso ya no quedaría ninguna más carta con letra, con lo cual pasaríamos a la fase de movimiento de elementos. Todas las llamas que hay en juego avanzarían un lugar. Empezamos desde arriba, comenzamos con esta, avanzaría a esta fuente, llama de fuerza 2, fuente de fuerza 4. La llama se extingue. Esta otra avanzaría, llama de fuerza 1, fuente de fuerza 3. Esta llama se extinguiría. Y esta otra llama avanzaría a un lugar. Bien, una vez hecho el movimiento de elementos, llega nuestro refuerzo. Es robar 3 cartas del mazo. Y en la cuarta fase sería la fase de defensa. Empezamos a jugar nuestras cartas. Bueno, pues miramos la mano y decidimos que no vamos a jugar ninguna. Bien, pues en ese caso pasaríamos a una tercera ronda.
Recordar, primera fase, revelación de cartas de estrago. Revelamos una de cada, de encima de la pila. Lo siguiente que hacemos es resolver por orden alfabético las cartas de estrago que hayan surgido. Solamente hay una, que sería esta. Recordad, la del viento caluroso, lo que hace es que nos hace avanzar todas las llamas que haya en juego. En este caso, empezamos por arriba, empezamos con esta de fuerza 0, que se quedaría extinguida con esta fuente. Esta otra de fuerza 3 avanza, esta de fuerza 0 avanza y esta de fuerza 1 también avanzaría. Bien, una vez hecho el movimiento de elementos, el refuerzo, robaríamos otras 3 cartas del mazo. Robamos 3 cartas y a continuación la fase cuarta, la fase de defensa. Podríamos comenzar a jugar nuestras cartas. Miramos lo que tenemos y decidimos jugar, por ejemplo, esta carta sobre esta llama, que la va a eliminar pagando 1, pagamos 1 por ella. ¿Vale? La llevamos a la pila de descartes y esta carta la eliminamos. La siguiente que podemos jugar pues sería esta fuente que nos cuesta 2 y pagamos 2 por ella. Bien, y ya no vamos a seguir jugando. Pasaría a la siguiente ronda, volveríamos a hacer otra vez fase 1, revelación de cartas de estrago, revelamos cada carta de arriba, la resolvemos en orden alfabético, aquí hay 2 iguales, resolvemos cualquiera de ellas. Bien, la primera nos dice que de nuestra mano eliminemos una carta. Bueno, solo tenemos una, la pasamos a la pila de descartes. Esta carta dice lo mismo, ya no tenemos cartas en la mano, con lo cual no tiene efecto. Seguimos resolviendo la B. La B nos dice que de nuestra pila de descartes eliminemos del juego una al azar o 2 que nosotros queramos. Bien, pues como queramos. Si queremos, revisamos la pila de descartes y eliminamos 2 que no nos interese o barajamos y una sola carta al azar, por ejemplo esta. Se iría del juego y ya no formaría parte del mazo. Y por último, ya no hay más cartas de letra, pasaríamos a la fase de movimiento de elementos. Empezamos por arriba, esta llama se mueve 1 y estas mueven 1 y 2. Vale, a continuación llegaré a la fase de refuerzo, cogemos nuestras 3 cartas de la pila y pasaríamos a la última fase, fase de defensa. Bien, decidimos si jugamos alguna carta. Vamos a jugar esta carta de coste 1, pagamos 1 y la resolvemos. Lo que dice es que miremos las 2 cartas de encima de cada mazo y las pongamos en el orden que deseemos. Pues en este caso vamos a ponerlas así, como estaban. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí también las dejamos como están y en la última pila le damos la vuelta y las dejamos así. Bien, una vez hecho eso, pasaríamos a la siguiente ronda. Otra vez revelamos las cartas de estrago. La siguiente fase, que es la de resolución. Teníamos 2 Bs. Bueno, la resolvemos. La única carta que tenemos en la mano nos la quitamos. Y a continuación la fase de movimientos. Pues desde arriba empezamos a mover las llamas. Esta de fuerza 1, perdón, esta de aquí había que haberla eliminado ya a la pila de descartes. Esta de fuerza 1 choca con nuestra fuente de fuerza 4 y se va del juego. Y estas 2 avanzan, 1 y 2. Bueno, pues así sucesivamente hasta que terminen todas las pilas y veamos si nuestro bosque ha quedado incendiado o totalmente frondoso. Recordar que si alguna carta de llama llega al final, nos empieza a incendiar el bosque en función del número de fuerza que tenga, y empezaremos a dar la vuelta a estas cartas de bosque y cuando termine el juego, si terminara tal y como está, habríamos perdido porque tenemos parte del bosque incendiado. Pero si al terminar el juego hemos conseguido salvaguardar alguna carta de árbol y terminar así, cuando termine el recuento, contamos una carta de árbol que salva 2 cartas y otra carta de árbol que salva otras 2. Bien, las ejecutaríamos y de esta forma veríamos que hemos terminado el juego con todo nuestro bosque frondoso y hemos vencido al rival. Concluyendo, os habéis preguntado para qué demonios es este peón, esta pieza que tenemos durante toda la partida. Bueno, en el juego nos proponen la posibilidad de usarlo para avanzar más, para hacerlo más complicado, ¿no? La partida, para hacer una partida un poquito más compleja.
¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Si os fijáis en las cartas de llama, hay algunas que llevan este símbolo, el símbolo del peón del estrago. Bueno, pues simplemente cuando estas llamas aparezcan en su correspondiente track, lo que haremos será tomar el peón y colocarlo encima de ella. ¿Qué va a pasar? Cuando estas llamas la consigamos sofocar y eliminar de la partida, lo único que conseguiremos eliminar será el propio peón. La llama permanecerá ahí. Es una especie de segunda vida. ¿Y qué pasa si aparece una segunda llama con el símbolo también del peón del estrago? Bueno, pues el peón lo que hace es fijarse en la fuerza de la llama donde está y en la que acaba de entrar. Si la que acaba de entrar es superior, pues automáticamente ¡pap!, se coloca encima de ella y procederíamos a hacer lo mismo. En el momento que eliminemos esta carta, lo primero que eliminaríamos sería el peón, la carta no, y luego ya después podríamos eliminar más adelante esa carta. Como os he dicho, dificulta un poquito más el juego. Es únicamente decorativo y bueno, pues sirve para... El juego además incluye 2 expansiones que van dentro de la cajita. Estas expansiones son una serie de cartas que se suman o bien a la posibilidad de nuestro mazo de cartas silvanas, o estas otras que serían para añadir al mazo de cartas de estrago. Las primeras bueno, pues, ayudan un poquito más a la hora de eliminar a nuestros rivales. Hay cartas curiosas como esta, que es una carta de fuente, que dice que si tenemos colocadas 10 fuentes en el tablero de juego, que es bastante difícil, habríamos ganado la partida si conseguimos jugarla. Bueno, esta expansión la llaman la expansión de los elementos. Y esta otra, la de las traiciones y las hazañas. Bueno, esta expansión viene a añadir, como he dicho, cartas un poquito más complicadas, como esta, que es curiosa, es una carta de laguna de ácido. Lo que hace es que si una carta de llama va a avanzar a ese track y hay una carta de este tipo, en vez de avanzar aquí, avanzaría a la siguiente. Es una especie de trampolín, una ayuda. Bueno, nada más. Os invito a que probéis este jueguecito de caja pequeña, que es muy simpático, muy sencillo y que, bueno, nos propone un enclave, una apuesta sencillita, pero con cierta tensión. Os invito a probarlo.